Bien, entonces iniciamos esta serie de videos de sistemas de control y pues iniciamos con la primera parte, pues que es esta parte de sensibilidad, ¿sí? Sensibilidad, esa raya me quedó muy horrible, pues esta parte de sensibilidad, ¿sí? Bueno, entonces iniciamos entonces con esto de sensibilidad y pues lo que queremos ver es simplemente cómo se comporta un sistema realimentado a cambios pues ya de parámetros de la planta. O sea, nosotros tenemos una planta cualquiera y pues esa planta puede que se modifique, pues no sé, por el paso del tiempo o simplemente por errores de cálculo. Voy a colocar nuestro sistema de siempre, nuestro sistema de nuestra planta como tal. Eh, Perdón, yo hago por aquí un cambio. Listo, entonces voy a colocar pues nuestra planta, ¿sí? Recordemos pues que nuestra planta es esta, ¿sí? Y pues simplemente lo que voy a suponer ahora es pues que ya esto vale 0 aquí, ¿sí? Y pues que esto acá también vale 0. Simplemente voy a eliminar esta parte de acá, o sea, ya no va a tener en cuenta más nuestros disturbios ni tampoco nuestro ruido, ¿sí? O sea, simplemente voy a suponer pues una planta normal que tenemos controlador, en el cual tenemos proceso, y fuera de eso pues también voy a suponer pues que el sensor vale 1, o sea que simplemente es un sensor tan perfecto que sensa la salida y simplemente la entrega a la entrada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Vamos a tratar de ver qué sucede con nuestro sistema, con todo este sistema realimentado, si nuestra planta se modifica un poco, supongamos un delta GDS, ¿sí? O sea que nuestra planta ya no se va a comportar como esta planta que está aquí, sino que va a ser de pronto esta planta más un pequeño delta GDS, o sea un pequeño cambio. Entonces vamos a suponer que nuestra planta, ¿sí?, es nuestro GDS, ¿sí?, pero ahora lo voy a llamar G real DS, ¿sí?, y voy a suponer que ese G real DS, ¿sí?, es igual a nuestro GDS, nuestra planta normal, pero más una pequeña variación delta GDS, ¿sí? Una pequeña variación. Entonces, esta planta que hago, bueno, este proceso como tal, pues lo que se va a modificar un poco, ¿sí? Pues va a tener unos pequeños cambios. ¿Esos cambios por qué se dan? Pues simplemente podemos tener cambios porque, no sé, el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, alguna cosa se oxidó un poco, entonces cambió un poco la fricción, suponiendo que fuera un sistema mecánico. O también puede pues suceder que no sea solo que pues ha cambiado con el tiempo, sino pues también que de pronto nosotros calculamos mal. Entonces, no sé, hicimos el supuesto que un condensador, por ejemplo, en algún sistema por ahí, o en un proceso, valía 450 microfaradios y realmente valía era 455 y eso pues genera un pequeño cambio. Entonces, todos esos pequeños cambios pues simplemente lo estoy agregando aquí en este delta GDS, una pequeña modificación de nuestro GDS. Eso pues obviamente va a hacer que nuestro error también cambie. Entonces pues recordemos y pues vamos un poco recordemos las ecuaciones, ¿sí? Recordemos que nosotros teníamos unas cuantas ecuaciones, perdón, yo coloco por aquí, eso, teníamos unas cuantas ecuaciones, pues teníamos unas ecuaciones de lo que era pues simplemente nuestro YDS, ¿sí? Recordemos entonces que nuestro YDS, esto ya lo hemos hablado bastante, era igual a esto, pues que era el aporte de RDS, el aporte de los disturbios y el aporte del ruido. En este caso, otra vez, pues voy a suponer que esto no existe y esto no existe. O sea que al final nuestro YDS simplemente va a ser igual a GCDS por GDS sobre 1 más GCDS, GDS, RDS. ¿Sí? Entonces esta parte no voy a suponer que no existe, ya sabemos por qué, pues ya vimos las consideraciones, entonces pues para que sea mucho más simple el cálculo, pues no las vamos a tener en cuenta. Listo, entonces ya tenemos esos dos valores ahí, perdón, ya tenemos esos dos valores ahí, y pues fuera de eso, pues eso obviamente nos generaría un error. Entonces voy a colocar el error por acá, voy a colocar el error que lo tengo por acá, coloquémoslo aquí. Listo. Entonces eso nos generaría un error que es este, ¿sí? En este caso, pues este error también tiene lo mismo, tiene una parte que consideramos de los disturbios y tiene otra parte que consideramos pues del ruido. Las voy a eliminar también, entonces voy a quitar esto y voy a quitar esto de acá, ¿sí? Entonces quitamos estas dos partes y nuestro error pues simplemente nos quedará 1 sobre 1 más GCDS GDS. Así de simple, pues todo esto por RDS. Asimismo, pues tendríamos por si acaso este es nuestro error real, siempre hemos considerado real, bueno, error real, ¿sí? Entonces, ahora voy a suponer, pues que obviamente si nuestra planta se modifica un poco, ¿sí?, con este delta GDS, pues obviamente nuestro error también pues se modificará. Entonces, al final podríamos decir
que si tenemos un EDS, que en este caso es error real DS, ¿sí? Coloquemos el real acá también para que no nos genere confusión, ¿sí? Tendríamos nuestro error real DS, ¿sí? Pero fuera de eso, pues obviamente también al agregar esta modificación en la planta también nos va a generar pues una pequeña modificación pues en el error, ¿sí? Ese error más una modificación en el error, pues que vamos a ponerle la R aquí también para que no, ¿sí? Una modificación en el error medido total. Entonces pues simplemente sería igual a 1, aquí lo tenemos, 1 sobre 1 más el controlador GCDS que multiplica a GDS. Pero GDS, ¿qué es? GDS ya es GDS más delta GDS. O sea, este sería el G real, pues, o el G modificado. Entonces simplemente voy a reemplazar pues por el valor. Entonces sería por GDS más un delta GDS. Listo. Eso nos daría entonces el error, pues el error ya con todo, con todas las consideraciones. Entonces, si tenemos el error así, ¿sí? Si nuestro error es este, pues ¿cuánto valdría nuestro delta ED real de S? Pues lo único que habría que hacer es pasar este error de acá a restar, ¿sí? Ah, perdón, que aquí me faltó por RDS. Eso, ¿sí? Entonces pasar este error real a restar y luego pues reemplazarlo por este valor que está acá. Obviamente solo 1 sobre 1 más GCDS GDS es este de acá, que es este igualito, ¿sí? Y pues fuera de eso, entonces ya sacar factor común RDS, despejar y pues al final obtenerlo. Yo lo tengo acá, eso les queda a ustedes de tarea hacer ese cálculo, ¿sí? Yo ya lo tengo acá, perdón, lo copio y lo pego acá. Este sería nuestro error, o sea, esto sería lo que obtendríamos. Perdón que yo no sé por qué estoy rayando acá, movámoslo. Listo, este sería nuestro error. Delta EDS sería menos GCDS delta GDS sobre 1 más GCDS GDS más GCDS delta GDS, todo eso por 1 más GCDS GDS. Eso sería, pues ese sería al final nuestro error, ¿sí? O pues nuestra modificación de error. La idea es que si tenemos un sistema en lazo cerrado y pues este error es pequeño, o sea este delta EDS es pequeño, pues lo que tendríamos es que al final las modificaciones en la planta casi que no se verían afectadas o casi no afectarían pues nuestro sistema. ¿Cómo hacemos el análisis para demostrar que en el caso del lazo cerrado pues esto casi que tiende a cero? La idea es mostrar, o pues lo que queremos ver es si realmente esto de aquí tiende a cero. O sea que pues por si acaso lo que vamos a tratar de hacer es llevar esto a cero. Para eso hacemos un análisis pues que es más que todo teórico, ¿sí? O sea, no vamos a hacer pues cálculos matemáticos, sino que simplemente vamos a tratar de demostrar que esto, si hacemos que el controlador sea bastante grande, pues casi que será casi tendiente a cero. Entonces observemos primero que todo. Tenemos 1 más GCDS por GDS, esta primera parte de acá. Fuera de eso le estamos sumando GCDS, que es este mismo, pero por delta GDS. Primero que todo suponemos que estos delta GDS pues son cambios pequeños, o sea que hicimos un supuesto de un condensador de 400 y pues nos dio 405, o sea son variaciones relativamente pequeñas, ¿sí? Entonces suponemos que delta GDS, o sea supuestos por si acaso, suponemos que delta GDS pues es mucho más pequeño, muchísimo más pequeño que GDS, ¿sí? O sea, este delta GDS, pues, o sea, obviamente si hicimos el supuesto de GDS y pues resulta que es otra cosa totalmente diferente, pues no tendría sentido nada de lo que estamos hablando acá. Entonces la idea es que GDS es casi que nuestro GDS real, ¿sí? Solo que pues hay una pequeña modificación. Entonces este delta GDS pues es bastante pequeño. Si este delta GDS es bastante pequeño, pues este parámetro de acá, que es el controlador multiplicado por GDS, y este parámetro de acá, que es el controlador multiplicado por delta GDS, pues este de acá, este segundo parámetro será relativamente pequeño, casi despreciable al lado de este. Eso también lo voy a colocar acá. Entonces pues vamos a suponer que GCDS por GDS pues es mucho más grande, en este caso pues lo puse al revés, entonces pues mucho más grande que GCDS por delta GDS. Pues esto sale de acá precisamente, ¿sí? O sea, esto nos lleva a esto. No parece una flecha, crean fielmente que es una flecha.
Listo. Entonces, si suponemos esto, pues podemos despreciar este primer término de acá. Según eso, entonces nuestro delta RDS quedaría igual a ¿qué? Delta EDS, despreciando esto o a partir de esto, ¿sí? Tenemos que delta EDS sería igual a menos GCDS por delta GDS, este no lo hemos simplificado por el momento, sobre 1 más GCDS, esto se va, o sea, es casi despreciable, o sea que lo va a suponer que solo es esto, más 1 más GDS. Observemos que este parámetro entonces sería el mismo, o sea que casi que podríamos decir que esto es igual a 1 más GDS, todo esto al cuadrado, ¿sí? O sea, simplemente estoy cogiendo este parámetro de acá, como estoy despreciando pues ya queda el mismo parámetro, y todo eso pues por RDS. Listo, este sería nuestro error ahora, ¿sí? Entonces observemos que lo hemos simplificado, y pues ya hemos llegado a tener un error pues un poco más simple, pero todavía no podemos demostrar que tiende a 0, ¿sí? Ahora, hagamos otro supuesto, supuesto 2. Supuesto 2. Supongamos entonces fuera de todo que el controlador es bastante grande. O sea, voy a suponer que GCDS pues es grande. O sea, tiene un valor alto. ¿Sí? Si tiene un valor alto, o sea que el controlador pues tiene una buena ganancia, ¿sí? Pues al final, ¿qué tendríamos? Tendríamos que este GCDS por GDS pues sería bastante grande. ¿Grande que es? Pues no sé, 1000, 100, alguna cosa así, ¿sí? O sea, tendría un valor bastante grande. Si ese valor es bastante grande, este 1 casi que sería despreciable al lado de este valor de acá. Entonces, si esto es así, entonces 1 más GCDS por GDS, pues casi que será igual a GCDS por GDS. ¿Sí o no? O sea, simplemente estoy suponiendo que el 1 es despreciable al lado de el valor de todo esto, ¿sí? Si eso es así, entonces nuestro error pues simplemente sería esto pues al cuadrado, ¿sí? O sea, podríamos quitar este 1 de aquí. Si quito ese 1 de aquí, pues ¿qué obtengo? Entonces veamos, nuestro delta EDS ahora será igual a ¿qué? A menos GCDS por delta GDS sobre, voy a correr esto un poco, GCDS por GDS, ¿sí? Todo eso al cuadrado, que es lo mismo que poner este al cuadrado y este al cuadrado. Pues ya porque quité el 1, ¿no? Obviamente, o si no, no podría hacer eso así tan alegre. Entonces ahora, ¿por qué los separé y los pongo así? Ah, bueno, todo esto por RDS. Pues los coloco así para poder anular. Si observamos, pues acá tenemos un GCDS, acá tenemos un GCDS al cuadrado, o sea que yo puedo anular este de acá con este de acá. ¿Listo? Entonces al final tendríamos que delta EDS será igual a ¿qué? A menos delta GDS sobre GCDS por GDS pues al cuadrado. GDS al cuadrado, todo esto por RDS. Listo. Ahora, observemos. Si este GDS es grande, que es lo que dijimos, GCDS es grande, ¿sí? Pues y fuera de eso lo multiplicamos por esto, pues obviamente todo esto denominador pues será bastante grande, y lo que tendremos es al final una tendencia de todo esto a 0, ¿sí? Sin importar pues RDS. O sea, no nos importa la entrada, simplemente el factor o el error como tal que se genera a partir de la modificación de la planta, pues será casi que despreciable, ¿sí? O sea, será casi 0 para un sistema de lazo cerrado, suponiendo, obviamente, que el controlador es bastante grande, y fuera de eso, pues suponiendo que delta GDS es muy pequeño al lado de GDS. O sea, si las modificaciones son pequeñas, pues lo que tendríamos al final, pues es que el error casi que no se modificaría a partir de las modificaciones de la planta, ¿sí? Con eso entonces tendríamos al final, si observamos, pues venimos desde por acá, lo que tendríamos es que nuestro sistema
si la planta se modifica y nuestro sistema es realimentado, lo que tendríamos es que el error como tal casi no se modificaría, y si el error casi no se modifica, pues al final nuestra salida tampoco se modificará, o sea que al final si modificamos la planta, lo que tendremos es pues un sistema que se comporta casi igual, obviamente para pequeñas modificaciones de la planta, ¿sí? Para valores ya muy grandes, pues ya no podríamos tener pues el mismo resultado, ¿sí? Solo para valores pues muy pequeños. Eso es, ¿sí? Esta primera parte de sensibilidad entonces nos demuestra al menos que el error casi no varía cuando tenemos un sistema realimentado. Obviamente, ¿qué pasaría pues si se modificara en un lazo abierto? Pues a ustedes les queda de tarea, me explico, pues lo que pregunto es simplemente qué pasaría si tuviéramos un controlador acá, ¿sí? Y tuviéramos pues nuestra planta GDS aquí, ¿sí? Y esta planta se modificara un poco y se convirtiera en GDS más un delta GDS. ¿Cómo se modificaría el error? Recordemos pues RDS está por acá y pues YDS está por acá, ¿sí? ¿Cómo se modificaría este error? O sea, al final, ¿cómo sería una modificación del error en este caso? Pues de todos modos ya se ve, ¿sí? Que pues si la planta se modifica, pues el error se modifica y no va a haber mucho que hacer. Pero pues les queda a ustedes de tarea hacer esto, ¿sí? Pero ya se puede observar que el error pues se modifica a medida que se modifique pues la planta. Entonces pues en este caso no podríamos hablar tan alegremente de que el error casi que tiende a cero. Ojo que de todos modos pues el error tiende a cero, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Ya sabemos cuando las modificaciones de la planta son pequeñas, y fuera de eso cuando la magnitud del controlador es bastante grande, ¿sí? En ese caso es que pues no sucede nada. Precisamente por esto, ¿sí? Esto de la magnitud del controlador, precisamente por esto es que los operacionales, no sé si ustedes pues, son conscientes, pero si tenemos un amplificador operacional típico, pues si vemos la ganancia de ese amplificador operacional es del orden de los millones, ¿sí? O sea, estamos hablando de 10 millones, cosas de estas, ¿sí? ¿Por qué tiene la ganancia tan grande? Pues precisamente para esto. Hacemos una realimentación negativa, por ejemplo, pues cuando tenemos el típico operacional en configuración inversora, y perdón que se me corrió esto, en configuración inversora, o sea, este de acá. Recordemos pues si tenemos un operacional típico, colocamos más menos por acá, pues recordemos que mandamos una resistencia por acá, ¿sí? Y pues por ejemplo colocamos esto así, y pues digamos que este más lo mandamos acá. Si observamos, pues esto es una realimentación negativa. Aquí estaría nuestro voltaje de entrada, y aquí estaría nuestro voltaje de salida, que sería como si fuera este nuestro R, y esto como si fuera nuestro Y. Pues obviamente acá tenemos un R1, un R2, esas resistencias, nada que ver con nuestras R's, y pues lo que tenemos es que la ganancia dentro de este operacional es del orden de 10 a la 6, ¿sí? O sea, por los lados de 10 a la 6. ¿Para qué? Entonces, del orden de los millones, cuando tenemos una ganancia bastante alta, pues lo que vemos es que, sin importar que estos parámetros cambien un poco, ¿sí? O sin importar al final que los parámetros dentro del operacional, o sea, que el operacional cambie un poco, lo fabriquen un poco diferente, lo que vamos a tener es que al final la ganancia total o la realimentación, pues, o sea, como tenemos realimentado, al final la ganancia total, o la función de transferencia en este caso, pues no se verá afectada casi. Por eso tiene una ganancia bastante grande. Por eso estos operacionales vienen con ganancias inmensamente grandes. Para tratar de evitar el problema del error, ¿sí? O sea, para tratar de hacer que el sistema sea menos sensible a modificaciones de los parámetros como tal. Bueno, eso es por el momento, ¿sí? Con eso pues terminamos este primer video. En el segundo video vamos a definir sensibilidad de una forma más formal. Y con eso pues ya entramos a ver pues los nuevos videos. Gracias.